Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Más Impacto Podcast. En esta temporada nuestros invitados estarán compartiendo cuáles fueron esos momentos difíciles y cómo los trascendieron. También nos compartirán cuáles han sido esos logros que gracias a Dios han alcanzado y lo mejor es que nos hablarán del camino que tuvieron que transitar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Más Impacto Podcast. Estamos muy felices de que puedas acompañarnos. Qué bueno que te estás conectando. Te animo a que aprovecho para decirte que me ayuda a que te suscribas, nos ayuda a que te suscribas Claro. para que no te pierdas ningún episodio. Y también queremos que te prepares por ahí, si puedes, un cafecito, un tecito, nos pongas de fondo. El punto de este episodio es que queremos que los disfrutes porque va a ser un episodio muy bueno. Estamos muy emocionados y expectantes porque sabemos que nuestro invitado es un invitado especial, un amigo, y no me quiero adelantar, Miki lo va a presentar. Curiosamente, siempre que presentamos decimos que son invitados especiales y realmente es que es así Sí. porque creo que todos los que hemos invitado de una forma o de otra hay relación, incluso hay amistad y no es la excepción. El día de hoy nos acompaña el pastor Alfredo Valdés desde Monterrey, ciudad de Guadalupe, si no me equivoco. Él es un buen amigo, estuvimos mucho tiempo conviviendo dentro de la universidad que yo estudiaba, recibí algunas clases de su parte, pero también tuvimos la oportunidad de estar una semana por allá con ellos, cotorreando bien a gusto, vacilamos bien padre, la pasamos muy padre también ahí con la congregación, comiendo por ahí chicharrón prensado, algo así, un preparan chicharrón cosas que prepara su esposa, no, exquisito. en salsita verde, cosas muy Ay, no, padres, sí. pero el punto es que sabemos que podemos tener una plática que va a ser muy provechosa. Entonces te animamos a que estés pendiente y pastor, bienvenido, muchas gracias pastor. por el tiempo, ¿cómo está? Hola, gracias a Dios, bien. Me hago saludarles, Miki, Mayan y a toda la audiencia, pues acá desde Ciudad Guadalupe, parte del área metropolitana de Monterrey. Acá estamos contentos, bendecidos, gracias a Dios, bien, y pues dispuestos para platicar y tratar de compartir algo que pueda animar, bendecir, edificar a quienes nos acompañan en este podcast. Muchísimas gracias. Sí, es la idea. Esa es la idea y la verdad es que sé que en cuestión de plática no va a haber mucho problema. Decía usted antes de comenzar, no, Miki, yo soy bien platicón. Sabemos que hay de dónde sacar, que metes hilo nada más para sacar hebra, ¿no? Gracias, pastor. Gracias por el tiempo. Sabemos que, pues, como pastor de tiempo completo hay muchísimas actividades, muchas responsabilidades, pero agradecemos por dedicar un tiempo en compartir con nosotros. Pues sin más me gustaría, no sé si nos pueda compartir, sabemos que hay algunas personas que lo conocen, pero igual va a haber alguien que no. Nos gustaría, si nos puede compartir un poquito acerca de usted, cuánto tiempo tiene en el ministerio, en dónde está sirviendo, si nos gusta compartir también un poquito de su familia, algo de introducción breve para que lo podamos conocer un poquito más. Sí, bueno, mi nombre completo es Alfredo Valdés Cavazos, tengo 52 años, soy casado. Tengo 28 años de casado, 3 hijos, Daniel, Andrea y David. Nací el 7 de agosto de 1970 en la ciudad de Monterrey. Mis padres, don Filiberto, don Beto y la señora Alicia, 9 hermanos, gracias a Dios, todos vivos aún, todos en el camino de la fe también, los 9. Gracias a Dios, pues yo vivo en Ciudad Guadalupe, que es parte del área metropolitana de Monterrey. ¿Qué puedo decir? Crecí en un hogar muy, muy bonito. Mis padres ejemplares nunca nos dieron malos ejemplos, etcétera. Si bien no estaba la fe, no había Dios en la casa, pero porque no había un catolicismo, una religión específica, sí había una creencia en Dios, vamos a decirlo así, general, pero de una familia, vamos a decir, moralmente tranquila, recta, pero no estaba Dios ahí. Estudié mi primaria, secundaria, preparatoria técnica, soy técnico enfermero, estudié la preparatoria técnica médica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la misma Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, es más o menos a grosso modo, ese es de dónde vengo. Una familia de clase media baja, pero crecí en una zona residencial de clase media alta. Con mucho esfuerzo y la bendición de Dios, mi padre nos compró un terreno y construyó una casa cómoda, amplia, pero sí viviendo con cierta austeridad en el hogar,
pero en una zona muy segura y muy cómoda. Yo conocí a Cristo a los 13 años de edad, le entregué mi vida al Señor, a los 13 años y medio exactamente, y un 1 de enero de 1984, yo entregué mi vida al Señor y crecí en una iglesia muy bonita, muy pujante, con un pastor excelente, amoroso, ordenado, disciplinado, que fue un gran maestro, formador de líderes. Muchos pastores del movimiento Iglesia de Cristo fueron formados por él, líderes de ministerio fueron formados por él, y yo fui uno de sus discípulos, ¿verdad? El hermano Feliciano Medrano. ¿Qué puedo decir? Conocí a mi esposa, la que soy mi esposa, nos hicimos novios, y en las típicas reuniones unidas de jóvenes de las diferentes iglesias, la vi y dije, esta es. Y bueno, gracias a Dios, estamos casados, con luchas y pruebas, pero seguimos adelante, bendecidos de parte de Dios, y bueno, iniciamos ministerio luego, recién casados. Ella fue una parte importante para mi decisión de entrar al ministerio. El Señor me llamó prontamente después de mi conversión y yo me anduve esquivando. Y cuando ya yo me hice novio de ella, yo le planteé este fuego de Dios, este llamado de Dios, esta inquietud que nunca paraba. Le expliqué, le compartí, le dije, ¿estarías dispuesta a acompañarme en esta aventura de fe? Y ella me dijo, sí. Dios ya había estado tratando con ella, antes del noviazgo incluso, y me dijo, voy contigo. Y aquí estamos todavía, gracias a Dios. Súper bien, súper. Pues felicidades Sí, por qué eso, bonito. siempre tener una pareja, una esposa que esté con uno y que vaya adelante en tan grande misión. La verdad es que es una bendición. Yo tengo la misma bendición de estar haciendo ministerio con mi esposa y la verdad es que es algo hermoso. Y pues qué padre, pastor. ¿Cuánto tiempo tiene como pastor? Comentaba que tiene carrera y que hubo un tiempo que estuvo ahí como que esquivando el llamado, pero hasta que le dieron, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene desde aquel momento en que decidió pues tomar el ministerio de tiempo completo hasta el día de hoy? Sí, mira, yo ejercí la enfermería y también fui gerente de créditos en una empresa muy grande, una empresa nacional. Gracias a Dios me iba bastante bien, pero mi mente y mi corazón, realmente mi pasión estaba en el ministerio. Fue cuando yo platiqué con mi entonces novia, hoy mi esposa, de esta situación, y renuncié a todo, la verdad, con muchas propuestas en el escritorio. Ella renunció a su trabajo y renunciamos a todo, y estamos hablando de poco antes de nuestra boda, unos meses antes de nuestra boda. Nosotros nos casamos en agosto 14 de 1994. Entonces, de entonces a la fecha, aquí estamos, en el ministerio ya son 28 años, y Dios ha sido fiel. Dios ha estado con nosotros en todo momento, no sin luchas, no sin pruebas, no sin necesidades o dificultades, enfermedades, etcétera, pero también con muchas, así como ha habido valles, también ha habido cimas, y hay de todo en la obra del Señor, y ya son tantos años así. De hecho, nosotros, la congregación donde actualmente ministro, la Iglesia de Cristo en Ciudad Guadalupe, nosotros la iniciamos por la gracia de Dios, con el poder de Dios, por su misericordia. Entonces, la congregación como tal acaba de cumplir el 21 de marzo pasado 25 años. Hubo un trabajo previo, embrionario, vamos a decirlo así, de estar checando, de trabajo de estudio, de análisis de la comunidad, etcétera. Pero luego ya propiamente abrió sus puertas, la iglesia como tal dio su inicio formal, legalmente incluso establecido, el 21 de marzo del 97. Así es que son 25 años de la congregación, y nosotros 28 años de que consagramos nuestra vida al servicio de Dios. Se dice fácil, pero ya ventaneando aquí a mi esposa, son los años que tiene esta mujer. No, 28 más. años. Sí. La verdad es que se dice bien fácil, ¿no? Pero cuántas cosas pasaron, incluso antes de. Me llama la atención que entiendo que tenía un buen puesto y que había propuestas laborales, ¿no? Y hay ese llamado, y la verdad es que de por sí decir que sí al servir a Dios de tiempo completo
es algo difícil, ¿no? En ocasiones decimos, no, es que demanda mucho, realmente servir a Dios o creer en Dios demanda todo, ¿no? Y pues pienso que fue un momento difícil el haber dicho que sí, pero también dentro de estos 28 años imagino que también hubo momentos complicados, pastor, y como bien lo decía, ¿no? También esos retos, esas victorias. ¿Cuál considera usted que ha sido ese momento difícil o ese momento complicado más fuerte que han vivido dentro de estos 28 años? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque realmente ha habido varios a nivel familia, a nivel propiamente del trabajo en la iglesia pues a nivel familia yo creo que uno de los momentos sin duda más difíciles fue el quebranto de la salud de mi esposa. Ella Okay. ha sufrido 2 infartos cerebrales y una isquemia temporal. Son cosas muy fuertes donde por momentos la mitad de su cuerpo quedó paralizado. Este, la primera vez yo estaba precisamente en Querétaro tomando una clase, Ok. y estaba yo allá la primera vez, fue algo muy breve, muy rápido el infarto. Regresé a Monterrey y prácticamente ya se veía bastante bien, pero no se nos dio toda la información en ese momento de todo lo que implicaba. Entiendo. Como quiera estuvo bajo tratamiento y cuidados, pero a los meses le dio un segundo infarto cerebral, ya con médicos especialistas y todo hicieron ver la delicadeza del asunto, ¿verdad? Lo delicado, lo peligroso que había pasado. Fue también un infarto del cual se recuperó muy rápidamente, pero fue un momento muy difícil. Posteriormente le dio una isquemia, que es una cosa muy breve de unos minutitos, es decir, no llegó a ser infarto, pero muy fuerte. Hay mucho en ese tema, en la parte médica. El doctor nos decía, normalmente esto le pasa a una persona de la tercera edad, diabética o hipertensa, y su esposa ni es diabética ni hipertensa, ni es de la tercera Ok. edad. Le hicieron todo tipo de estudios, 2 o 3 veces cada estudio, y no encontraron razón alguna para que ella estuviera pasando por eso. Estamos hablando desde TAC, electroencefalogramas, estudios de coagulación de sangre, en fin, un sinfín de estudios, y no encontraron la causa. Sí. Ahora, ¿por qué fue un momento difícil? Pues obviamente porque es mi mujer, mi esposa, mi compañera, Claro. y pues lo que a ella le duela, me duele a mí, ¿verdad? Entonces fue un momento muy difícil emocionalmente, por un lado, pero espiritualmente también. Sucede que cuando yo la llevo al hospital y ella la ingresan y yo quedo afuera del hospital, no puedo estar adentro del hospital público, entonces Ok. yo quedo fuera en el área donde están los familiares, ¿verdad? Y ya pasaban horas y yo no podía verla y no había información médica. Era un hospital en el cual además yo había laborado, o sea, yo conocía adentro todo cómo estaba, pero yo estaba afuera, no podía ingresar porque ahí no iba como enfermero, iba como esposo, ¿verdad? Como familiar. Así es. Y empieza una lucha, yo diría una lucha espiritual muy fuerte, de las más fuertes que yo he tenido, no la única, pero una de las muy fuertes, porque en algún momento me miro y me miro solo. Y la verdad es que fue bastante difícil, porque el enemigo te empieza a molestar, a tosigar, a querer dañarte, en una palabra. Se vienen pensamientos, ¿verdad? Mírate, ahora que tú necesitas apoyo, aquí estás solo. Y efectivamente estaba solo, pasaban las horas y las horas y no había nadie a mi lado. Yo entiendo, después lo miras con tranquilidad y dices, bueno, es que es entre semana, la gente está laborando, la gente, y yo no me anduve Claro. publicando a todos lados, sí le avisé a 2 o 3 personas nada más de la iglesia y de la familia, pero yo entendía que de momento, pues moverse en una gran metrópoli, estás en el trabajo, etcétera. Después lo consideré, pero en el momento, esas voces, esos pensamientos, tanto que Así es. sientes, tanto que te desvelas, tanto que acompañas, tanto que estás con todos, estás para todos, pero nadie está para ti. Mírate, Sí. era una situación muy fuerte, la verdad, bastante fuerte,
que me estaba aplastando moralmente, espiritualmente, me estaba llevando a una situación, la verdad, muy desagradable. Pero en algún momento yo reaccioné y le dije, Señor, yo reprendo estos pensamientos, ayúdame con tu gracia, tu poder, tu amor. Y cuando yo estoy orando, todavía no termino de orar, y como que si wow, se me abrió así la luz y empiezo a ver tanta gente afuera del hospital, y digo, vaya, aquí hay tanta gente en mi misma situación y ellos no tienen la fuerza y la bendición que tengo yo de tener a Dios conmigo. Y entonces decido yo, digo, qué mejor combinación. Yo soy un predicador y ellos son incrédulos, y me pongo a predicar, a compartir la palabra con toda la audiencia, ¿verdad? O vamos a decirlo así, la gente que está ahí alrededor. Y en ese momento a una señora le dicen que se le muere su madre, y la abracé y le compartí, lloré por ella, y luego otro, y me veían que estaba orando por las personas, y solo las personas empezaron a llegar a mí. Pero fue un momento muy difícil. Luego, cuando al fin ingreso a ver a mi esposa, verla en la condición en que estaba, en el ambiente en que estaba, incluso para mí fue diferente, porque yo esa área de urgencias yo había estado buen tiempo, pero ahora estaba mi esposa allí, todavía no la subían a piso, y verla a ella ahí me dolió mucho, muy fuerte. Pero lo mismo hice, oré por ella, y cuando yo estaba orando por ella, vienen los familiares de otro paciente, oiga, ¿puede orar por mi familiar? Sí, y otro, y así. Y entonces Dios me permitió, yo creo que Dios me dio una caricia o un decir, Claro. aquí estás, para esto te traje, o no sé, la verdad fue algo que me confortó mientras veía a mi esposa, y pues darle el agua, animarla, darle palabra, etcétera. Orar por ella me permite hacer eso, y fue lo que me sacó adelante de un momento de mucho peligro en la fe, en el ministerio. Para mí fue un tiempo difícil. Luego viene el reto económico, porque aunque era un hospital público, la verdad es que se manejan como privados, unas cuentonononas enormes, y Dios movió todo para que nosotros nos dieran un descuento del 60%, y ver la mano de Dios allí también ayudándonos para seguir adelante. Hermanos que se acercaron, hermano, tenga esto para que se apoye, etcétera, y ver la mano de Dios, pero fue un momento difícil. Yo lo económico, pues dije, al último ya veremos cómo le hacemos, pero sabía que iba a ser un reto enorme para mí. Pues, de alguna manera lo voy a sacar esto adelante, pero como Dios también allí me mostró su gracia, su amor y su bondad para conmigo, para con mi familia, para con mi esposa. Fue un momento difícil. Definitivo. Los ministros también somos carne y hueso. Y exacto. también a veces, pues, ya sea por genética, por descuido, por falta de disciplina, por una infección, un accidente, somos carne y hueso, estamos expuestos a cualquier persona. En este caso fue mi esposa. Aprovechando esto que está comentando, pastor, son carne y hueso, emociones, sentimientos, hay de todo, ¿no? Y ahorita comentaba que hubo un momento de soledad en la parte humana, ¿no? Que no había de repente por ahí los congregantes o las amistades, pero no sé si en algún momento pasa. Creo que eso puede tener solución, ¿no? Cuando uno se acerca a Dios, como pasó en su caso, pues podemos sentir el abrazo de Dios. Pero ha habido esos momentos en los que se experimenta o se cree que hay soledad o que Dios lo ha abandonado hasta cierto punto, así como que sabemos que no es así, pero en ocasiones no sé si has sentido a Dios un poco distante, y creo que a veces cuando logramos o cuando se experimenta eso es mucho más difícil, ¿no? Porque ¿a dónde voy? ¿Hacia dónde me hago? Si normalmente cuando experimento soledad, pues me acerco a Dios. Pero la pregunta es esa: ¿ha habido algún momento en el que he experimentado el distanciamiento de Dios o soledad y que siente que Dios no está con usted? Sí. Esa fue una en el hospital, afuera del hospital, en que yo me sentí abandonado, me sentí solo. Yo creo que conscientemente yo sé que Dios estaba allí, pero el sentimiento, o sea, la razón me dice Dios está aquí, pero el sentimiento era un poquito difícil en el sentido de que pues yo estaba ahí y como que me sentía, y sobre todo el ataque del enemigo haciéndote ver eso. Y fue algo difícil. Ese fue un momento. Ahora, te decía que ha habido otro tipo de situaciones que yo he considerado siempre, la verdad, por mucho tiempo, y no lo digo con vanagloria ni arrogancia,
petulancia, nada de eso, pero la congregación que yo sirvo ha sido muy sana todo el tiempo, muy sana. Sin embargo, en algún momento enfrentamos una crisis en la segunda obra que abrimos. Tenemos otra congregación que abrimos en Ciudad Benito Juárez y tuvimos una situación crítica con el ministro que teníamos allí, muy amado, una persona muy querida de parte nuestra, de mucha confianza. En fin, la verdad es un muy buen trabajo, pero pues descuidó su vida espiritual y en algún momento cayó presa de una conducta inapropiada. Y yo lo defino así, una conducta inapropiada, pero muy delicada. Y la verdad fue una crisis muy fuerte porque también me sentí, ¿qué hago, Señor? O sea, ¿qué voy a hacer con esta situación que puede tener implicaciones legales, económicas? La obra se puede desaparecer. Y fue una semana en que casi no dormí, una semana que casi no dormí y yo no veía que Dios hiciera algo. Ese era el asunto que yo no, ahora Dios estaba haciendo algo que yo no veía, pero yo, según yo, Dios no estaba haciendo nada y Dios estaba encargando de cada cosa. Pero mi carne me decía, pues, ¿qué está haciendo Dios? O sea, yo estoy orando, me estoy moviendo, estoy tratando de buscar soluciones para todas las partes. Y yo no veía que Dios hiciera algo, pero Dios estaba haciendo algo. Sí, esa fue una situación. ¿Cómo fue esa semana, pastor? Porque creo que viene un punto bien importante, ¿no? Mentalmente o en cuestión de razón, incluso en conocimiento, sabemos que Dios está en ese momento, ¿no? Sabemos, ok, Dios tiene el control y tengo fe, pero nuestras emociones nos están diciendo otra cosa. ¿Cómo fue esta semana que decía que no podía dormir y a lo mejor Dios estaba actuando, pero no se veía? Estoy seguro que muchas personas que a lo mejor están escuchando este episodio o viéndonos han pasado por esas etapas en las que, ok, aquí arriba sé que Dios está actuando, sé que Dios no me deja, sé que Dios es fiel, pero siento todo lo contrario, incluso las circunstancias me están diciendo todo lo contrario. ¿Cómo permanecer en esos momentos, pastor? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué le ayudó a permanecer? Sí, mira, para mí hay algo muy claro, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y lo que Dios dice, eso es cierto. Me acuerdo de la historia, ¿verdad? De los discípulos vienen de pescar de madrugada y el Señor Jesús les dice que vayan otra vez hacia el interior del mar, vayan hacia adentro y que echen las redes. Él es carpintero. Ellos son pescadores de experiencia. Y le dice, ya estuvimos toda la noche y no pescamos nada. O sea, ya no es un horario para ir a pescar. Pero le dice, pero en tu palabra, porque tú lo dices, Señor, lo vamos a hacer. Entonces, sí, claro, para mí esas porciones y otras más de la Biblia son fundamentos, son de que lo que Dios dice es verdad. Entonces, si Dios dice que contesta nuestras oraciones, aunque yo no lo sentía, yo en mi conciencia sabía que Dios es real, que Dios está conmigo, que Dios está obrando, que Dios ama su iglesia, que Dios bendice su iglesia. Lo entendía, es algo interesante porque la emoción es el primer impulso, ¿verdad? El primer impulso que incluso hasta nuestros órganos lo perciben, ¿verdad? Y que se van al cerebro, pero el cerebro luego los procesa y los convierte en sentimientos, ¿verdad? Y son sentimientos, pues de abandono, de soledad, de tristeza, etcétera. Y si uno los deja crecer, estos van a aumentar. Entonces lo que tienes que aferrarte es a la verdad de Dios. Y yo me aferré a la verdad de Dios. Mis sentimientos me dicen, pues, Dios no está haciendo nada, o sea, o qué va a pasar, y si esto se acaba, y si implica que cuestiones de abogados, etcétera. Pero dice, Señor, tu palabra es verdad, y estoy orando, y Señor, en tu nombre, y yo hice lo que tenía que hacer en tu nombre. Mis sentimientos me decían, pues, ¿qué caso tiene que hagas esto? Pero en tu nombre, Señor, porque tú lo dices, yo voy a hacer lo que tú dices. Claro. Y esa es la manera. Yo creo que hay tres aspectos del hombre muy importantes. Pablo ora, de hecho, en una de las cartas habla sobre eso, ora por la parte racional, la parte que tiene que ver con las emociones y los sentimientos, y la parte de la voluntad. Entonces tú tienes que estar consciente que eres un ser humano, al final de cuentas, ministro o no ministro, eres un ser humano y tienes pensamientos, tienes sentimientos y emociones, pero tienes voluntad.
Entonces yo Correcto. siempre he actuado en ese sentido, es decir, Señor, tu palabra es verdad y voy a ejercer mis acciones, mi voluntad conforme a lo que tú dices. Mis sentimientos, ahí están, porque soy humano, soy de carne y hueso, pero esos sentimientos voy a conducir dentro de lo que tu palabra nos dice. Y eso fue lo que hice, tanto en el caso de la situación de mi esposa, en la salud, el quebranto de la salud de mi esposa, como en el asunto de esta crisis que tuvimos ahí en la misión, en la nueva obra, fue decir, Señor, tu palabra es verdad, yo voy a hacer lo que tú dices. Y voy a actuar conforme a tu verdad. Sí. Los sentimientos decían, pues Dios no va a hacer nada, los sentimientos, pero tu palabra es verdad y yo voy a confiar en que eso es lo correcto. Muy de acuerdo. Y así lo hice. No es que yo sea fuerte, al contrario, era muy frágil. Sí. La verdad, muy, muy difícil, la verdad. Muy, Sí. muy difícil. Porque entran los afectos de uno también. Uno también tiene sentimientos por las personas y Claro. cariño, amor, y pues pasan estas cosas. Sí, de Sí. acuerdo. Sí, muy de acuerdo con lo que está diciendo. Creo que la otra vez platicábamos, creo que recuerdo, con otro pastor, no recuerdo bien quién era, pero la importancia de siempre permanecer firmes en esa parte, o sea, yo conozco de la Biblia, o sea, tengo una convicción de que es la verdad, sé lo que dice su palabra, y cómo eso en esos tiempos en donde tal vez no lo siento, hay una convicción, o sea, y como ahorita usted lo decía, ¿no? Tal vez mis sentimientos me decían otra cosa, pero yo sabía que mis sentimientos no definían o no definen lo que realmente, la convicción que tengo en mi corazón y lo que para mí es realidad. Gracias, pastor, me encantó cómo lo aterrizó, la verdad es que creo que es algo muy... muy importante como recordarlo y saber, porque a veces como humanos creo que nos dejamos a veces llevar por las emociones y eso puede distorsionar cuando no estamos firmes, incluso nuestra manera en cómo vemos a Dios, como decir, ay no, pero pues Dios permite esto y hace como si fuera un Dios diferente a lo que en su palabra dice, ¿no? Y gracias por comentarlo. Pastor, creo que me gustaría preguntar esto. ¿Qué les podría, o más bien, qué les podría decir a tal vez otros pastores, otros ministros que han pasado por esos tiempos de soledad en donde, pues, como usted lo platicaba, ¿no? Han tenido que hacer algo, pero hay emociones, hay un ambiente, hay cosas físicas. En su caso, pues, no había nadie, o sea, ¿qué puede vencer eso? O sea, no había nadie físicamente. ¿Qué podría, o qué recomendaciones, o qué consejos les podría dar a estos pastores? Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero aclarar, porque luego Claro. se queda en el aire. Mi esposa está bien ahorita, gracias a Dios. Sí. Digo, aclarar eso porque hablé de 2 infartos cerebrales y una isquemia temporal y a lo mejor alguien puede quedar con la inquietud o con la idea, la imagen de ello. Gracias a Dios, mi esposa se recuperó y está muy bien y esperemos que ya no suceda. Ella igual y me acompaña en la consejería, en el servicio de la iglesia, viajamos, cocina, en fin, gracias a Dios, bendito Dios. Nada más quería aclarar eso. Aprovecho Claro. para hacerlo. Esta parte, ¿qué hacer? Mira, realmente, cuando uno ha leído la palabra, tiene en la escritura ahí el derrotero, el rumbo a seguir, dónde afianzarte. Elías dice en la Biblia que fue un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, y hubo momentos en que se sintió solo. Sí, Pablo en prisión dice, todos me han abandonado. Y siendo un apóstol, el otro un profeta, aunque eran hombres de un llamado muy fuerte de parte de Dios, un ministerio tan grande, también tuvieron esos sentimientos. Entonces no es extraño que en algún momento nosotros lo experimentemos. ¿Y qué es? Sino agarrarse a la promesa del Señor. Y Elías fue grandemente usado por Dios y Pablo fue grandemente usado por Dios, aún en sus prisiones. El decir que aún en la crisis, en el valle que atravesamos, en esa jornada espiritual tan difícil, el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su espíritu está en nosotros. El aferrarnos a esas verdades y orar en tu palabra, Señor, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer, y conforme nosotros obedecemos, y eso es una palabra muy importante, obedecer aún en el sentimiento de soledad, en el sentimiento de tristeza, ser obedientes.
Y el obedecer trae bendición y nos trae fortaleza y nos trae ese sentimiento. Viene luego el sentimiento de acompañamiento, de fortaleza, y tener paciencia, porque, mira, yo soy una persona muy impaciente, sinceramente, pero en esos momentos mi paciencia se ha extendido y en la paciencia empieza a ver cómo llegan las bendiciones, llegan las personas, llegan las palabras. Yo creo que tenemos que, aferrados a lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra, obedecer, extendiendo nuestra paciencia, y ahí Dios va a traer su fortaleza, va a traer sentimientos renovados, cambiados, va a traer las personas, va a traer todas las respuestas. Ese sería mi consejo, porque esto le puede pasar a cualquier obrero del Señor. Así es. Nuevos en el ministerio o que tengan mucho tiempo, a todos nos puede pasar, y pues tenemos que confiar en lo que Dios ya ha dicho, ¿verdad? Y descansar en eso. No a veces sin cicatrices, a veces habrá cicatrices, habrá a veces, vamos a decir así, marcas, pero aún esas cicatrices nos recuerdan de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos sacó adelante. O sea, son recordatorios de las bendiciones de Dios, aún esas cosas. Así es que esta sería mi palabra, decirles, obedezcan y sean pacientes, y Dios va a traer la respuesta a las personas, los momentos, los nuevos sentimientos, los nuevos pensamientos. Claro. Me gusta mucho, y la verdad es que a veces podríamos irnos como a lo súper espiritual, ¿no? Y ahorita creo que nos está aterrizando a obedece, o sea, es práctico, y pareciera algo bien sencillo que todos sabemos, pero la verdad es que realmente en ocasiones el obedecer, y más cuando las circunstancias están como todas pintando en contra, es muy complicado, ¿no? Pero ahí viene la confianza. De hecho, creo que hay una canción que habla de eso, ¿no? Confía y obedece. Creo que ya la pelota está en nuestra cancha, ¿no? Y me gustaría cerrar con eso en este episodio, porque creo que el mensaje está bien claro. Creo que podemos llevarnos esto práctico en los momentos difíciles, y también en los momentos alegres, en los momentos bien emocionales. Siempre es confiar y obedecer, porque eso es nuestra garantía. Pastor, muchísimas gracias. Gracias por abrir su corazón. Gracias por compartirnos cosas íntimas y también mostrar un poquito de ser vulnerable, ¿no? Esos momentos que a veces pensamos que nada más nosotros lo estamos viendo, pero realmente es algo más común de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero es muy bueno escuchar a hombres de Dios, a gente que ha estado viviendo esos momentos y cómo los ha trascendido. Y agradecemos por esto. Gracias por la tarea que nos deja de confiar y obedecer. Estamos seguros que para los que nos están escuchando, nos están viendo, este puede ser un reto bien grande, pero estamos confiados en que tenemos un Dios bueno, ¿no? Que siempre nos guía y que siempre está ahí, a pesar de que nuestros sentimientos nos digan todo lo contrario. Pues muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Pastor, por abrir su corazón. Gracias por compartirnos lo que a través de estos años, de tantos años de ministerio, Dios le ha mostrado, y de verdad le agradecemos. Sabemos que va a ser también de bendición para otros pastores. Muchísimas gracias, Pastor. No sé si guste decir unas últimas palabras para despedirnos. Gracias por la confianza, y la invitación, y esperando que en alguna medida, en algún modo, esto pueda ser de bendición para alguien, y yo espero que sí. Y bueno, voy a aprovechar el espacio para pedirles que nos tengan en oración. Claro. Nos tengan en oración, a mí, a mi familia, al ministerio. Gracias a la iglesia, pues con estas etapas post-pandemia, ahora estamos regresando, reanimando, reorganizando, relanzando la iglesia. Gracias a Dios vamos a buen paso. Pues ténganos en sus oraciones, la Iglesia de Cristo en Ciudad de Guadalupe, y porque tenemos enfrente ahorita el reto de plantación de 3 iglesias, 3 nuevas obras, y que el Espíritu de Dios nos ayude. Oren, cuando se acuerden de un servidor o de la iglesia, pues aunque sea una pequeña oración, se las encargo. Gracias, Miki y Mayan, les aprecio, y espero verlos pronto de nuevo. Si ya sea aquí en Monterrey o allá en Querétaro, pero ojalá que podamos sentarnos y echarnos un cafecito o un chicharrón en salsa verde con tortillas. Claro que sí, Pastor. Pues cuente con nuestras oraciones y cuente también con nuestra barriga para echarnos ese chicharroncito en salsa verde
Muchas gracias, pastor, los bendecimos, gracias por el tiempo, gracias por el esfuerzo, les mandamos un fuerte abrazo y pues también les damos gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en este episodio. Los invitamos a que le den like, a que compartan, porque seguro puede aportar a la vida de alguien más, y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, las cuales son Impacto Network en todas nuestras redes sociales. Por ahí puedes estar pendiente de todo lo que está pasando y nos vemos la siguiente semana. Excelente semana, bye bye.